económica. Quiero mostrarles un momentito el programa. La unidad 1 que ya vimos. La unidad 2 que estamos viendo. En realidad de la unidad 2 hemos visto todo esto. ¿Sí? Este tema de oportunidad, estos temas. Sí. Gracias. Ahora, ¿estamos bien? Sí. Está bien, ingeniero. Ya, ok, le decía que en la unidad 2 prácticamente hemos visto estos, hasta las series. Y estos temas los vamos a ver en los problemas directamente. ¿Sí? El tema de oportunidad del costo del dinero, etcétera, lo vamos a ver en los problemas. Y si ustedes se fijan, en la unidad 3 ya entramos a los indicadores de análisis financiero. ¿Sí? Que son, ¿no es cierto?, los valores de la tasa interna de retorno, el valor actualizado neto. ¿Sí? Entonces vamos a entrar ahí y vamos a entrar con ejemplos numéricos primero para que entendamos qué es el TIR y el VAL. ¿Okay? Y eso vamos a ver con variaciones de análisis de sensibilidad. Ahí vamos a ver las alternativas. Vamos a ver el periodo de recuperación de la inversión. Vamos a ver el valor presente neto. Vamos a ver el valor de presente de los costos de los proyectos públicos. Entonces, con los ejemplos vamos a ver esta unidad. Y para eso vamos a repasar ya la aplicación de lo que hemos visto del interés simple y el interés compuesto, en realidad, que es el que vamos a usar en la evaluación de proyectos. Ustedes se fijan, ¿qué es lo que dice la tercera unidad? Dice indicadores de análisis para decisión. ¿Qué es lo que nos presenta? Dice evaluar alternativas de inversión por el método del valor presente. Por el método del valor presente. Si ustedes recuerdan, bueno, no ustedes, no todos, ¿sí? Creo que algunos ya han hecho la materia de legal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me equivoco o no? ¿O la están haciendo? Bueno. Lo que han hecho legal, cuando en el decreto 181 se habla de diferentes tipos de contratación. Una de las contrataciones que habla, ¿no es cierto?, es mediante la concesión administrativa. Y cuando habla de proyectos de inversión, dice apenas un párrafo, no hay más en la norma de contratación, ¿sí? Habla de que se debe evaluar con el valor presente neto. Entonces, la norma de contrataciones incluso establece que cuando hay que evaluar proyectos de inversión como concesión administrativa o con financiamiento del proponente, son proyectos de inversión donde el proponente es el que pone el dinero para hacer la obra. Entonces, ahí entran nuevamente las variables de el monto, el tiempo, el plazo, el interés.
y por lo tanto, ¿no es cierto?, tienen que estar conjuncionadas todas las variables. Por eso es que se toma el BAN para hacer un análisis correcto de la evaluación económica financiera. Y acá lo dice, ¿no es cierto? Evaluar alternativas de inversión por el método del valor presente. Entonces, tenemos que tener muy claro, qué es el valor presente, cuál es la fórmula y cómo se la aplica, ¿sí? Para diferentes alternativas, ¿sí?, de la vida útil. El otro tema que hemos hablado demasiado es el dinero en el tiempo. Por lo tanto, tiene que ver con la vida útil, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa hemos visto? Los costos. Y ahí estamos nosotros, ¿no es cierto?, los ingenieros civiles para determinar los costos de una inversión, ¿sí? Entonces, pero además, los activos, ¿no es cierto?, se devalúan, ¿sí? Y por lo tanto hay que tener también en cuenta, ¿no es cierto?, el valor residual del proyecto y obviamente la tasa de interés aplicable. Entonces este parrafito parece muy sencillo, pero aquí está diciendo todo lo que es la evaluación del proyecto económico financiero. Dice, evaluar alternativas de inversión por el método del costo anual. Esta es otra metodología, ¿no es cierto?, en función de otras variables del costo anual, con vida útil igual, diferente, utilizando métodos de fondo, amortización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Calcular la tasa interna de retorno de la inversión para un solo proyecto, utilizando, ¿qué cosa? Los conceptos del BAN, del CAE, de la relación beneficio-costo. Evaluar alternativas de inversión por el método del TIR, la tasa interna de retorno. Y después el cálculo del costo y para el proyecto público. Entonces, tenemos que entender muy bien qué es la tasa interna de retorno, qué es el valor actualizado neto, pero cómo están relacionadas las dos es lo más importante. Yo les decía que había una bibliografía que a mí me parece muy interesante. Lamentablemente no hay para comprarlo, pero se los mostré, ¿no? Un libro de evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, de licenciado, se me fue el nombre, su segundo, Orellana Jiménez, ¿sí? No hay para comprarlo. Y él ha sido, digamos, en la época de los 80, era el súper especialista en evaluación de proyectos de la Corporación de Desarrollo, ¿sí? Y ha hecho cientos de evaluaciones. Y su libro tiene N ejemplos. Lamentablemente, Jorge, y además un buen amigo, Jorge falleció hace unos 4 o 5 meses. Pero su libro es muy bueno. Yo les dije que no he podido pedir permiso a la universidad UPSA, que es el que lo editó, si es posible sacarle fotocopia porque en la web no está. Pero yo les voy a mostrar algunos temas de él, ¿no es cierto?, donde está muy, muy claro estas definiciones. ¿Okay? Veamos, voy a pasar a este archivo. ¿Qué es esto? Esto es de un curso que yo doy a través de Virtrac. Virtrac es un centro de capacitación virtual, ¿sí?, que tiene convenio con la Sociedad de Ingenieros. Y yo doy cursos ahí. Además, soy socio de Virtrac. Entonces, damos cursos
Y uno de los cursos que doy es evaluación económica financiera de proyectos, pero dirigido al sector inmobiliario, ¿sí? Dirigido al sector inmobiliario. Este curso ya lo he dado 2 veces. Espero que, a ver, estamos en mayo, estamos entrando a mayo, junio, julio, lo voy a repetir, ¿sí? Entonces aquí está todo esto que estoy pasando en este momento, es la unidad 4, ¿sí? Es nuestra unidad 4, ¿sí? Y la parte de la unidad 3, con algunos ejemplos, es lo que quiero mostrarles ahora. Esto quisiera repasar conceptualmente de la evaluación de un proyecto, ¿sí? De la vida, de la generación de un proyecto. Un proyecto se inicia, ¿no es cierto? Una vez está estudiado la idea, el perfil, la prefactibilidad, se inicia con un estudio de mercado. Entonces depende del negocio, pues, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer un negocio que es, voy a hacer departamento, tendré que buscar hacer el estudio de mercado de si hay departamentos, si hay demanda para hacer departamento. Por ejemplo, hay menos demanda de oficina que de departamento. Los bancos están dando más créditos para vivienda que para oficina, ¿sí? Después el tema de la localización, ¿dónde va a estar el proyecto? Súper importante. Acá hay todos unos estudios que hacen los economistas de la localización, es decir, ¿dónde va a estar el proyecto, ¿no es cierto? Lo voy a hacer en Equipetrol Norte, lo voy a hacer el Plan 3000, donde, ¿no es cierto?, tengo demanda, ¿sí? Y después que ya sé que tengo el estudio de la demanda, ya sé dónde lo voy a hacer, ¿no es cierto? Está la parte de ingeniería. Pero esta parte de ingeniería, vuelvo a repetir lo que decía el otro día, yo no puedo a un nivel inicial de hacer todos los cálculos, ingeniería, arquitectura. Tengo que evaluar, ¿no es cierto? Tengo que evaluar o estimar los costos, sin tener proyecto, ¿eh? O sea, lo único que tengo, supónganse, es un terreno. Es un terreno que está ubicado, ¿dónde? ¿Qué sé yo? En la avenida San Martín. Sé que ahí, ¿no es cierto?, se están vendiendo departamentos a $2,000 el metro cuadrado. Si nos vamos hacia a la alemana, a la Beni, $1,100, $1,200 por metro cuadrado. Eso es, ¿no es cierto?, lo que dice en este momento el estudio de demanda en función de la localización. Entonces yo debo estimar los costos, ¿sí?, sin hacer los cálculos. Pero además debo estimar que, estoy en la San Martín, estoy sobre calle o estoy sobre avenida. Estoy sobre calle, no puedo ir más de 4 pisos. Estoy sobre avenida, tengo que aprovechar el terreno, ahí te haré pues 10, 15 pisos, ¿sí? Entonces, en función de los metros cuadrados que tenga en la ubicación, el código de urbanismo y obra me va a establecer cuántos metros cuadrados puedo hacer. Hay algo que se llama el coeficiente de ocupación o el índice de ocupación, definido por el Código de Urbanismo y Obra, que depende de la zona y si la calle tiene 6 metros, no, 6 metros muy chicas, tiene 13 metros, 15 metros, 20 metros. Y me va a decir, usted puede construir hasta un índice de ocupación de 4, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un terreno de 1,000 metros cuadrados, podré construir hasta 4,000 metros cuadrados. Y obviamente dejando los retiros que corresponden. Entonces, me saldrá una torre, no sé, de 4, de 5, 6 pisos, ¿no es cierto? Pero no puedo ir a más de cierta altura y más de cierta cantidad de metros cuadrados. Pero con eso yo debería estimar en una primera aproximación cuánto es el costo de la construcción. Y ese costo de la construcción solamente lo pueden estimar si tienen experiencia en lo que está pasando en el mercado.
los últimos años a mí me ha tocado supervisar de edificios. Yo he supervisado Manzana 40, o sea, con mi empresa. Hemos supervisado Manzana 40. Estamos supervisando el Hotel Sheraton. Hemos supervisado el Hotel Novotel, ahí en la Roca y Coronada. Estamos supervisando un edificio de Ben y Cuarto Anillo, que son de 10 pisos de departamento. Entonces uno empieza a manejar costos. Entonces le puede decir a un cliente, oye, mira, ¿cuántos metros cuadrados tenés? Ya, ¿dónde es? Ya, mira, vas a gastar tanto en hormigón y tanto en fierro. Yo se lo puedo decir tomando un café. Lo que yo algunas veces le he dicho, el proyecto servilleta. En una servilleta uno hace unos cuantos números y dice, mira, tu edificio vas a poder construir tantos metros cuadrados y vas a gastar tanto en hormigón y tanto en fierro. Y eso es la obra gruesa. Y la obra gruesa, ya dependiendo de la obra fina, que le ponga, va a ser 60, 50% el valor de la obra gruesa en relación de la obra fina, o la obra fina en función de la obra gruesa. Y ya tengo más o menos el costo del edificio. Valor que voy a tener que meter aquí, ¿no es cierto?, como dato, ¿no es cierto?, inicial para hacer, cuando yo decida hacer ya el proyecto, ahí tendré que hacer recién el proyecto de diseño final. Y obviamente con el tema de las ingenierías, tengo que ver cuáles son las inversiones, y después de ver las inversiones, tengo que hacer el presupuesto de los ingresos, de los costos, los tengo que proyectar en el tiempo, vuelvo a decir, el dinero en el tiempo, ¿sí? ¿Y de dónde voy a sacar el financiamiento? ¿Sí? ¿A quién me voy a pedir? Ah, voy a ir al banco. Ah, no, mire, yo voy a hacer el 20% con preventa. Preventa se llama cuando viene un inversionista y dice, yo voy a hacer un edificio, ¿quién quiere comprar? Y alguien dice, ya, yo quiero comprar, ¿no es cierto? Ya poner el 20% y de aquí a 2 años cuando esté el edificio, ¿no es cierto?, me pone el resto. Pero se financia el dueño, ¿con qué? Se financia con preventa, más se financia con qué más, con crédito del banco, más si es el propio constructor, se va a financiar con las utilidades de la empresa constructora que no los va a tomar como empresa constructora mientras, ¿no es cierto? Y de esa manera puede financiar un edificio. Y obviamente después que está todo esto, recién viene la evaluación. ¿Cómo se evalúa? Con los parámetros que estamos viendo, con los parámetros que les voy a mostrar enseguida. Y aquí vamos a decir si esto es rentable o no es rentable. Si no es rentable, haré análisis de sensibilidad. Ah, no, no da con hacer tantos pisos. Voy a bajar 2 pisos. O sea, en vez de hacer 10 pisos, voy a hacer 8 pisos. Y empiezo a hacer sensibilidad. Hasta ver si es factible hacerlo, con qué variables modificadas. Y si no, empiezo otra vez el círculo, ¿no es cierto?, a hacer un proceso. Si nosotros hacemos un planteamiento de esta naturaleza en un formato Excel, como les he mostrado, puedo modificar variables y hacer N análisis de sensibilidad para ver si el proyecto es rentable. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo evalúo un proyecto? ¿No es cierto? Evalúo un proyecto con parámetros como este. Con la tasa interna de retorno, que es lo que nos indica ahí nuestro programa, y con el valor, acá está, el valor presente neto. Entonces vamos a ver cómo funciona esto con ejemplo y vamos a ver, ¿no es cierto?, qué me dice si es rentable o no es rentable. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Como definición, la tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades
que no se han retirado del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo, ya esto se lo he comentado, yo tengo unos 100.000 en el bolsillo y digo, ¿qué hago? Si lo pongo al banco, ¿no es cierto? Ya hemos visto que el banco me da nada, pues, ¿no es cierto? Me da poco interés, bajo el interés. Por lo tanto, digo, bueno, voy a hacer un proyecto de inversión. Y no es un proyecto de inversión de 100.000 que tengo, capaz que es un proyecto de inversión de 200.000 o 300.000. Donde voy a ir al banco y le voy a decir al banco, este es mi proyecto, préstame plata, ¿no es cierto? Y yo voy a poner de mi plata, voy a poner el 20 o el 30%. El banco va a hacer un análisis, del proyecto, pero más que un análisis me va a pedir buenas garantías, me va a ver quién soy yo, me va a decir qué empresa, que soy una empresa solvente. O sea, me va a averiguar, ¿no es cierto?, qué es lo que tengo y mi trayectoria. Y yo lo que voy a hacer es que ese proyecto me genere, en vez de generarme un 2-3% anual de interés, me genere, ¿no es cierto?, un retorno de la inversión del 10, del 15, 20, 30%, depende del proyecto. ¿Okay? Hay otra definición aquí, dice la tasa interna de retorno, es la tasa de interés de rentabilidad que nos ofrece una inversión. Así que se puede decir que la tasa interna de retorno es el porcentaje de beneficio o pérdida que conllevará cualquier inversión. Es una medida amplia utilizada para la evaluación de proyectos de inversión. Internacionalmente es reconocido que uno de los parámetros para evaluar la inversión, la rentabilidad de una inversión es a través de la tasa interna de retorno. ¿Okay? Esto ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a repasar y les explico por qué. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor futuro? El valor futuro, hemos visto valor presente, hemos visto valor futuro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el valor futuro? ¿No es cierto? Un valor final de un capital inicial a una cierta tasa de interés, ¿no es cierto? Y en un cierto periodo. Hemos visto que esto es el interés compuesto, ¿sí? Entonces, acá estamos, ¿no es cierto?, con un ejemplo. Aquí tengo 1.000.000, tengo una tasa de interés del 2% y tengo un periodo de 2 años, ¿sí? Entonces, este es el interés siempre, interés anual, y este es el número de periodo en años. Si lo voy a hacer en meses, tengo que compatibilizar el interés con el periodo, porque si no, me va a dar cosas que no corresponden. Si yo hago este cálculo, ¿no es cierto?, me va a dar que el valor final, después de 2 años, ese dinero voy a tener 1.040.400. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, ¿no es cierto?, los 40.400, ¿sí? Y la diferencia me va a dar este valor de acá, permítame, ¿dónde está? 1.000.000, la diferencia es 40.400, ¿sí? Después de 2 años, ¿sí? Yo puse 1.000.000 a esta tasa de interés durante 2 años, ¿no es cierto? Y gané 40.000 de 1.000.000, ¿sí? Tampoco es decir que bruto, ¿no? 40.000 son 20.000 por año. 20.000 por año dividido 12 me va a dar ¿cuánto por mes? Me va a dar 1.000 y algo, ¿no es cierto?, por mes. Entonces, fíjense que si yo tengo $1.000.000, ¿sí?, y lo llevo al banco, me va a dar, ¿no es cierto?, unos $1.800 mensuales.
Entonces, juntar 1.000.000 y decir, ah, no, ahora yo voy a vivir de renta. Cuidado, ¿no? No sé si con 1.800 puede vivir más o menos o vivir, ¿no es cierto?, mejor. Entonces, ahora, este es el valor futuro. Si yo despejo de acá el valor inicial, ¿sí? Me va a dar que, ¿cuál debe ser el valor inicial en función de un valor futuro a una cierta tasa de interés, ¿no es cierto?, a un periodo N. Fíjense que no es nada más que despejar de la fórmula esta, despejar el valor inicial. De nuevo, si yo quiero saber el valor futuro, tengo que poner cuánto es mi capital inicial. Si yo quiero saber cuál es el capital inicial que tengo que poner para que en el futuro, a 2 años, una cierta tasa de interés, es despejar de esta forma. Entonces veamos el ejemplo. Si yo tengo un valor, en un micrófono ahí medio abierto, por favor. Si yo tengo un valor futuro, ¿no es cierto?, de 200.000, allá a 3 años, con una tasa de interés del 2%, voy a reemplazar acá y me va a decir que yo tengo que poner un capital de 188.464 para que en el futuro, aquí a 3 años, a esta tasa de interés, ¿no es cierto?, se convierta en cuánto, en 200.000. Y ahora viene el concepto del valor presente neto, o valor presente. El valor presente neto es un valor de los flujos efectivos proyectados descontados al presente. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿dónde está? Acá este grafiquito lo vamos a ver mejor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Sí? A ver, voy a seguir esto y después hacemos el ejemplo. ¿Sí? Cuando se habla, también se habla de valor presente neto. ¿Qué quiere decir neto? Lo que resulta líquido cuenta después de deducir los gastos. Quiere decir la diferencia entre ingreso y egreso. Entonces, el flujo neto que se llama es la diferencia entre ingresos y egresos, ¿sí? En una inversión, ¿no es cierto?, se tiene un ingreso, un flujo de egreso y un flujo de ingreso. La diferencia entre el flujo de ingreso y de egreso es lo que se llama el flujo neto. Y al flujo neto es lo que le vamos a calcular, ¿no es cierto?, el valor actualizado neto y la tasa interna de retorno. Entonces, veamos, yo tengo un periodo aquí de un proyecto de 6 años. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los egresos? Obviamente yo tengo que invertir al principio y no voy a recibir ingresos, ¿no es cierto? Este es un proyecto que el primer año es puro gasto. El segundo año, gasto, pero también, ¿no es cierto?, ingresos. Supóngase que estoy con departamento y estoy haciendo una preventa, ¿sí? Entonces voy a tener ingresos, pero sigo construyendo, entonces tengo ingresos. Ya estoy terminando de construir y sigo vendiendo, entonces tengo ingresos, pero también tengo ingresos, sigo gastando. Esto del gasto de una inversión, nosotros lo sabemos muy bien, los ingenieros civiles somos capaces de calcular el costo de una inversión y al detalle, ¿no es cierto?, esto va a costar tanto. Y a medida que después discurre el proyecto, ¿no es cierto?, voy a tener algunos gastos, pero voy a tener mayores ingresos. Por lo tanto, el flujo neto va a ser la diferencia entre los ingresos y egresos. Esto es totalmente conceptual. Entonces, el primer año tengo este mismo egreso, el segundo año tengo esta diferencia, el tercer año ya tengo la diferencia y el cuarto año ya tengo solamente, ¿no es cierto?, me da positivo.
Ese es el flujo neto. Vuelvo a repetir. Cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, para calcular el valor presente neto, ¿sí? Por eso se llama valor presente neto. Tengo que hacer la diferencia, el flujo de los ingresos y los egresos. Y a eso aplicarle la fórmula. ¿Qué forma le voy a aplicar? A cada uno de los periodos, ¿no es cierto?, que están aquí, finales, de los cuales se calcula cuáles fueron sus valores iniciales. En otras palabras, lo que voy a hacer es, vamos a ver si podemos, ¿dónde está el lápiz que escribe? Acá está. Lo que vamos a hacer es, este valor futuro que hay aquí en el año 6, ¿sí? ¿Qué es en el año 6? Con la fórmula del valor inicial, ¿no es cierto?, yo lo voy a llevar al principio. Este valor final del año 5 lo voy a llevar al principio. Este valor del año 4 lo voy a llevar al principio. Este valor del año 3 lo voy a llevar al principio. Y este lo voy a llevar al final. ¿Con qué? Con la fórmula que conocemos, con la fórmula, ¿no es cierto?, de el valor, tengo el valor final y con esta fórmula lo voy a llevar, ¿no es cierto?, al inicial. En otras palabras, lo que estoy queriendo hacer es, oye, yo voy a conozco o estimo, ¿no es cierto?, cuáles son los flujos en los diferentes años. Y con esa fórmula del valor inicial lo estoy llevando acá. Es como si hiciera yo el proyecto en 10 minutos. Vamos a hacer esto en 10 minutos, este proyecto. Y los flujos los voy a traer al valor presente, por eso se llama valor presente. Repito el concepto porque es muy importante. El flujo que yo tengo y estimo, ¿no es cierto?, es lo que tengo acá, ¿no es cierto?, los valores del flujo neto ya en ingreso menos egreso. Ahora, de nuevo, este valor que tengo acá es un valor final en el año 6, ¿no es cierto?, y por lo tanto lo voy a llevar al presente. El año 5 lo voy a llevar al presente. El año 4 lo voy a llevar al presente. El año 3 lo voy a llevar al presente. El año 2 lo voy a llevar al presente. El año 1 está en el presente. ¿Sí? Estoy trayendo del futuro, del valor final, lo estoy trayendo al presente. Es decir, bueno, este es el flujo como si hubiera hecho la inversión, ¿no es cierto?, en un día. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Lo hago con la fórmula. ¿Cuál fórmula? Que le tengo que aplicar esta fórmula a cada uno de los periodos. ¿Sí? A cada uno de los periodos. ¿Sí? Entonces, aplicando a cada uno de los periodos, ¿qué es lo que yo voy a tener? Acá hay un ejemplo ya, esto es el conceptual, y acá está un ejemplo numérico. A ver, yo tengo unos egresos el primer año de 15.000. El segundo año tengo de 13.000, pero tengo un ingreso de 7.000. El tercer año tengo 12.000 de egreso, pero tengo un ingreso de 9.000. El cuarto año tengo ingreso de 10.000, pero tengo un ingreso de 20.000. Acá ya no gasto, ¿no es cierto? Tengo 20.000 y acá tengo 12.000. Esta suma me da 60.000 y esta suma me da 50.000. Sin embargo, ahora le voy a aplicar la fórmula del valor inicial a cada uno de estos flujos netos.
¿Cuál es el flujo neto? Este es negativo, menos 15.000. Esto es menos 6.000, ¿no es cierto? Que son los 13, los menos 13 más 7 me da menos 6.000. Me da menos 12 más 9.000, me da menos 3.000. Aquí tengo 20 menos 10, tengo 10.000. Acá tengo 20 y aquí tengo 12. ¿Sí? Ahora, este es el flujo neto. A cada uno de estos flujos netos le voy a aplicar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Los voy a llevar y los voy a traer al presente. Y los voy a sumar. Entonces yo le aplico esta fórmula, al primero, al segundo, del flujo neto, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, y los traigo al presente. ¿Sí? Y el valor presente neto, ¿sí? Es ya la suma de todos ellos que lo estoy trayendo al presente. ¿Sí? Le estoy trayendo al presente. Bueno, y por eso dice, la sumatoria, ¿no es cierto?, desde igual a n, de los valores iniciales f sub i, cada uno de estos, dividido 1 más i al interés elevado a la n. ¿Y qué me da? ¿No es cierto? Me da este valor de 9.316. Fíjense que si yo hago esta suma en forma directa y no le meto la fórmula, me va a dar un valor, si yo le hago esta suma de acá, ¿sí? Este valor de aquí es igual a este valor de aquí. Sin embargo, si ustedes se fijan, tendrán que hacer una fórmula, ¿no es cierto?, para esto, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque el Excel tiene la fórmula. Entonces, si yo hago acá, fíjense que me dice la fórmula es BNA, y voy a hacer lo siguiente para que lo entendamos mejor. A ver, nos vamos a ir por aquí, vamos a entrar acá y vamos a decir función BNA Excel. Estoy entrando a internet. A ver qué me dice internet, ¿no es cierto? La función BNA o BNP, ¿no es cierto? BNA en Excel. Excel tiene esta función. Si yo la miro, esta función, fíjense el formato que tiene, ¿sí? Funciones de Excel. BNA. Dice, la función BNA se utiliza para calcular el valor actual neto o valor presente neto de un flujo de caja en un periodo a una tasa de descuento, lo que estamos diciendo desde hace rato, ¿sí? ¿Cuál es la sintaxis? ¿Cuál es la sintaxis de esa? Ustedes saben que si yo entro a funciones, me va a pedir los datos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis es BNA a una cierta tasa de interés, ¿no es cierto?, de un cierto valor. De un cierto valor, valor 1, valor 2, valor 3. O sea, de un flujo de inversión, ¿sí? Y acá hay un ejemplo. El flujo de caja mostrado a continuación con una tasa de interés del 2% por un periodo que se requiere determinar el BAN, ¿sí?, del flujo. Tasa de acuerdo al enunciado 2%. Los valores, ¿no es cierto?, son están aquí, están en la celda desde la B2, ¿sí? Este es el flujo, ¿sí? Este es el flujo. Entonces, la función hay que hacer la BNA, ¿sí? Le pongo el valor de la tasa y agarro el rango al cual le tengo que hacer, ¿no es cierto?, el cálculo. No es más, ¿sí? Y me da, ¿qué cosa? Me da el BAN. Entonces, tengo una función que ya está definida en el Excel que se llama BNA. Por lo tanto, con esa función yo voy a poder calcular, porque si no, de nuevo,
hay que meter, ¿dónde está? Estábamos acá. Porque si no, hay que hacer esta fórmula, ¿no es cierto?, para cada uno de estos valores para traer al presente. ¿Por qué? Porque además después hay que sumarlo, ¿sí? Creo que la matemática es demasiado simple. Pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda? No hay duda. No, ingeniero. Ya, ok. Y ahora voy a hacer lo siguiente, y esto siempre hay que hacerlo. Esto que voy a hacer, ¿no es cierto?, hay que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque da una visión gráfica interesante. Fíjense que aquí interviene la tasa de descuento que se llama, ¿no es cierto?, la tasa de interés con la cual yo voy a estar evaluando, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es calcular el BAN para diferentes tasas de interés, ¿sí? Para diferentes tasas de interés. El 1%, el 2%, el 3%, el 8%. Y voy a calcular para cada una de estas tasas, voy a calcular el BAN y lo voy a graficar. Fíjense que este BAN a mí me está dando, ¿sí?, 9.000. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Si yo esto lo graficaría con mayores valores, ¿sí? Voy a hacer algo. Voy a meterme acá, voy a abrir aquí. Y voy a seguir copiando esto para hacer el gráfico. Voy a hacer el gráfico mayor. Y lo voy a hacer más todavía. Un poquito más. Y este me va a dar un valor. Es que en el ejemplo no me da para mostrarles algo que quiero mostrarles en este ejemplo. Porque, a ver, acá estoy en el 11, acá estoy voy a abrir un poco esto de aquí, en el 19. Voy a hacer este gráfico más grande, ¿ok? Porque tengo hasta el 11% solamente, ¿sí? No me lo está agarrando. No lo agarro. Vamos a ver si vamos por acá. Eje, título, tabla. No lo quiero agarrar. Esto que quiero mostrarles es demasiado importante. Relleno. Ya, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a borrar y lo voy a graficar de nuevo, ¿ok? Entonces ahora voy a graficar esto de nuevo para que me permita ver la intersección de esto.
Insertar. Ahí está. Fíjense, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es graficar con diferentes tasas, ¿sí? Fíjense que llegué hasta el 19% de la tasa de interés que figura en la fórmula del banco. Llega un momento en que para cada una de estas tasas, ¿no es cierto?, va a haber un ban. O sea que esto que está aquí es el ban, ¿sí? Y lo que tengo acá son las tasas de interés. Llega un momento, ¿no es cierto?, que esta curva del ban corta al eje X y por lo tanto es igual a 0. ¿Cuánto se hace el ban? 0. ¿Qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno es aquella tasa que hace el ban igual a 0. En otras palabras, ¿qué significa ban igual a 0? ¿No es cierto? Que no perdí ni gané, pero es a una cierta tasa, y esa es la tasa interna de retorno. Entonces, este proyecto me está dando una tasa, y fíjense ahora, voy a hacer otro cálculo. Vamos a volver acá a nuestro... Y vamos a decir, si el ban es positivo, quiere decir que el proyecto es rentable. Si el ban es igual a 0, hay una indecisión. Obviamente, si me da un proyecto grande y me da un ban al final de 10 pesos, oye, ¿para qué me voy a meter? Pues, ¿no es cierto? Es mucho riesgo para tener un ban de 10 pesos haciendo unas grandes inversiones que cualquier riesgo, ¿no es cierto?, me lo va a tirar abajo el negocio. Pero conceptualmente podemos decir, si el ban es positivo, ¿sí?, quiere decir que el proyecto es rentable. Si es igual a 0, no sabemos qué pasa. Y si el ban es negativo, ¿no es cierto?, el proyecto no es rentable. Y ahora decimos, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Es aquella tasa que hace, ¿no es cierto?, el ban igual a 0. Nuevamente, imagínense si yo voy nuevamente a esta fórmula y tengo esta fórmula aplicada a cada uno de estos. Acá está la fórmula. A ver, despejen el I, pues. Despejen el I. El I, despejar es muy difícil despejar aquí, ¿sí? Hay que hacerlo por aproximaciones sucesivas. Entonces, el Excel no soluciona el problema y tiene una función que es el TIR. Entonces, si yo voy acá, voy a volver a ir aquí y le voy a decir que me muestre qué es la función TIR del Excel. ¿Sí? La función del TIR interpreta el orden de los flujos de caja siguiendo un orden del argumento de valores, asegurándose de escribir que los valores son de pagos e ingresos, flujo de caja neto, ¿no es cierto?, en el orden correcto. Si el argumento y la matriz de referencia contiene texto, valores o lógicos, pero este es un problema de la fórmula del Excel, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver dónde hay. Vamos a entrar a ver a este. La función TIR no me gusta. Función del Excel TIR, vamos a ver si aquí está mejor. La función TIR del Excel, ¿sí? Nuevamente, ¿cuál es la sintaxis? ¿No es cierto? Un flujo de caja, ¿no es cierto?, que son los valores que tengo,
y una tasa que se estima una tasa y lo que hace el programa, ¿no es cierto?, internamente del Excel, ¿no es cierto?, es hacer aproximaciones sucesivas, ¿no es cierto?, hasta que me da ese valor de sumatoria despejando el valor del I, ¿no es cierto? Y los valores son un conjunto de valores correspondientes al flujo de caja, ¿no es cierto?, que tenemos. Estimar un valor aproximado correspondiente al resultado esperado sirve de referencia del cálculo iterativo. Si no le pongo un valor, le pongo un valor muy lejos de lo que yo estimo o de lo que va a ser, bueno, va a tardar un poco más en calcular el Excel, pero más nada, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo un flujo de caja, ¿sí? El mismo flujo de caja del BAN, pero a ese flujo de caja le voy a calcular el TIR, ¿con qué? Con la función TIR, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener, en forma sencilla, ¿sí?, calcular el TIR. Fíjense que aquí me está dando, aquí estoy, si ustedes se fijan, acá está la función, ¿no es cierto? Acá está la función TIR que le he metido a quién, al flujo, ¿sí? A ver, ¿dónde está el flujo? F810, F810, ¿dónde está F810? F810, ¿no es cierto? El flujo de caja neto. A eso le he aplicado la función TIR. Por lo tanto, fíjense que me da una TIR calculada de, ¿dónde estaba? Acá está, del 17,10. Si ahora nosotros vemos el gráfico, ¿sí?, ¿dónde está cortando, ¿sí?, esta curva al eje X? En este punto, que es 17,10. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que si yo tomo diferentes tasas de interés y calculo el BAN para las distintas tasas, cuando el BAN se hace cero, esa tasa es la tasa interna de retorno. Entonces, eso me va a dar la rentabilidad o no del proyecto. Yo con una rentabilidad del 17 es un proyecto ya interesante. Me va a rendir mi plata que estoy poniendo el 17%. ¿Sí? Obviamente en el tiempo del flujo, ¿no es cierto? Y no me va a rendir el 2,5% que me va a dar el banco. Entonces, el proyecto de inversión, así se calculan los proyectos de inversión, ¿sí? Ahora, de nuevo, algo que les decía, ¿no? Los flujos futuros, los gastos están bien definidos, pero los flujos futuros, ¿no es cierto? Y yo no sé, tengo que hacer estudios para eso. ¿Se acuerdan el flujo que les presenté del ejemplo ese de la venta de los terrenos? Yo no sé cuánto voy a vender, pues. Yo estimo que, ¿en función de qué? Obviamente del estudio de mercado. Entonces, lo que son los ingresos, ¿no es cierto?, un poco de futurología, más, digamos, de análisis del estudio de mercado y qué es lo que estoy yo ofreciendo, cuál es mi negocio. Entonces, no puedo ser, yo voy a vender esto en un año. No puedo ser optimista, porque capaz que el mercado, ¿no es cierto? Hoy por hoy se están construyendo 1,5 millones, entre 1,5 millones y 2 millones de metros cuadrados por año en Santa Cruz. Y eso, ¿no es cierto?, yo lo tengo bastante mapeado, solamente de los proyectos que entran a ser visados en la sociedad de ingenieros. Mi estadística, ¿no es cierto?, de los últimos 13 años yo llevo esa estadística en la sociedad de ingenieros, ¿sí? Mi estadística me dice que pasan por la sociedad de ingenieros proyectos de estructuras, ¿no es cierto?, una buena cantidad de ADME, y eso me da, ¿no es cierto?, la cantidad de metros cuadrados de los que pasan por ahí. Yo he calculado en función de los metros cuadrados
que entran en función de los metros cuadrados he calculado los metros cúbicos y en función de los metros cúbicos he calculado la cantidad de acero que se consume, me da apenas 30.000 toneladas. Cuando Bolivia consume como 400.000 toneladas, 200.000 consume Santa Cruz. Y de los proyectos que pasan por la sociedad de ingenieros para ser visados, ¿no es cierto? Apenas me da 30.000. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que hay mucha construcción informal, ¿sí? Pero fíjense, valorcitos que uno toma, ¿no es cierto?, con referencia y le pone algunos valores ya de experiencia, de rendimiento de hormigón, rendimiento de fierro, etcétera. Uno puede más o menos decir, la inversión esta va a costar tanto. Y obviamente si después hago el TIR y el BAN, ¿sí? Voy a definir si es rentable. Entonces vamos a decir, si el BAN es positivo, es rentable; si es negativo, no es rentable. ¿Qué pasa con la TIR? Si la TIR es mayor que la tasa pasiva del banco, es rentable. Es decir, si yo voy al banco y me dice, yo te voy a dar el 2% anual, y mi proyecto me está dando 17, está bien por arriba, entonces, es rentable. Si esta es igual, ¿no es cierto? Si la T es igual a la tasa pasiva del banco, bueno, estamos ahí en una indefinición, ¿no es cierto? Y si es menor, no es rentable. ¿De acuerdo? Entonces, las fórmulas estas serían bastante complicadas de despejar el I para un cierto valor de esta fórmula, ¿no es cierto? El Excel no las soluciona con la función. Véanla bien la función TIR y la función BAN, que la vamos a usar en la aplicación de los proyectos. ¿Alguna duda? Ingeniero, una consulta. Decía que el BAN si es positivo, si es positivo el proyecto es rentable, ¿no? Si es igual a cero, hay una indecisión. Pero como el BAN es de restar el ingreso del egreso, más o menos cuánto tiempo tiene que pasar en un proyecto para que luego de dejar de invertir se convierta en ganancia. No sé, en años, meses, ¿cuándo se puede? Cada proyecto es diferente, cada proyecto es diferente. Y eso uno lo hace, ¿no es cierto?, con el flujo de caja de los ingresos y los egresos. Yo les mostraba, a ver, voy a cargar de nuevo, a ver cuál puede ser del estadio o el de Puerto Bush. Vamos a ver. Lo voy a buscar el proyecto de Puerto Bush. ¿Dónde está? Por aquí debe estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Proyecto de evaluación, el curso de evaluación debería estar por aquí el de Puerto Bush. Acá está. Este es un proyecto muy grande, ¿no es cierto?, que era el ferrocarril y el puerto en Puerto Bush. Este es un estudio que le hice al Ministerio de Economía y Finanzas en su momento. Entonces yo acá tengo la TIR. Y la TIR varía, obviamente tengo un montón de variables, ¿sí?
pero además también voy a hacer algunos gráficos, ¿sí? Voy a hacer gráficos, ¿no es cierto?, entre ingreso y egreso, entre el flujo proyectado, y voy a empezar a ver dónde, ¿no es cierto?, tengo problemas. En algún momento puedo tener problemas que los ingresos no cubren los egresos, y por lo tanto tengo que reformular el proyecto, o voy a tener que decir, ah, no, aquí no me cubre esto. ¿Qué haré? Me prestaré un poco más de plaza. Entonces, todos estos valores que están acá, ¿no es cierto?, pueden ser modificados. A eso me refiero con el análisis de sensibilidad. Por ejemplo, yo tengo esta inversión tiene, era 400, el total 145 millones en una primera etapa, en una segunda etapa estaba por etapa, ¿sí? Una inversión total. Y esa inversión total, ¿no es cierto?, así como está ahorita en esta variable, me está dando un 16% de TIR. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo construya, sucede que me sale más caro la construcción? Entonces aquí lo voy a sensibilizar, ¿no es cierto? Aquí voy a sensibilizar, y este es el gráfico de las proyecciones. ¿De qué cosa? De la variación de la inversión, ¿sí? Y de la variación de carga. Los ingresos que voy a tener es por carga que voy a transportar y por carga en el ferrocarril, por carga en el puerto. ¿Qué pasa si eso, ¿no es cierto?, baja? ¿Sí? Fíjense que estoy en el 16% menos, ¿sí? Sucede que se me ha bajado un punto de TIR. Entonces la TIR que tenía del 16%, debido a que bajó la cantidad de mercadería que pasa por ahí, ¿no es cierto?, en un 15% me tiró un valor de TIR. Pero sucede que si las inversiones que voy a hacer ahí, que eran, no sé, varios millones de dólares, y se incrementan, ¿sí? A la obra me salió 15%, 16% más. La TIR se me fue al 13%. Entonces empiezo a hacer análisis en sensibilidad y miren estas curvas, ¿no es cierto? La curva de los ingresos, la curva de los ingresos por puerto, la curva de los gastos, después la curva de mantenimiento. Esto siempre hagan gráficos, porque voy a ver aquí, esta versus esta versus esta. Me da una idea, ver las tablas. Acá pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y contando 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Hay como 20 tablas donde está todo el proyecto. Entonces lo que yo hago es hacer lo que yo llamo es una sala de comando. Entonces esta es mi sala de comando donde ¿qué tengo? Tengo datos, ¿no es cierto? Y tengo resultados. Entonces aquí tengo la TIR, ¿no es cierto? Acá está el TIR, ¿no es cierto? Y acá está el banco. Entonces yo varío, por ejemplo, la rotación de los vagones estaba previsto en 53 horas. ¿Qué pasa si yo mejoro la vía, ¿no es cierto? Y voy y vengo en menos horas, ¿no es cierto? Se me subió la TIR. Obviamente tengo más carga, tengo más rentabilidad. Aquí estoy pensando que el Estado me iba a dar parte de la plata, ¿sí? Ahora, yo tengo que devolverle esa plata al Estado. ¿Cuándo? ¿A partir de qué año, no es cierto? Yo le voy a devolver la plata de parte al Estado, ¿sí? ¿Y durante cuántos años? Durante tantos años, ¿sí? Y eso me puede variar o no me puede variar la TIR. ¿Qué pasa si hay una modificación del precio, ¿no es cierto? Y acá están los valores de cuánto se cobra en el puerto, ¿no es cierto?, por tonelada, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la mercadería.
y cuánto, ¿no es cierto?, me cuesta el transporte, el ferrocarril, en función pero sí, si esos valores varían, ¿no es cierto?, está variando todo. Fíjense que si yo varío los valores, eso me está variando la TIR. Entonces, tengo N variables acá, ¿no es cierto?, que me están variando absolutamente todo el problema, las 20, 25 tablas que hay. Entonces, de nuevo, yo siempre presento acá mis datos y mis resultados. Y por lo tanto, estoy viendo en línea cualquier variación que yo cambie, ¿no es cierto? Me está haciendo cambiar la tiro, ¿no? Me está haciendo cambiar, fíjense cómo yo estoy variando aquí esta variable, ¿no es cierto? Y cómo el diagrama de costos de costos de ingreso y egreso se modifica. Y aquí voy a ver, ¿no es cierto?, en los acumulados, voy a ver a partir de este año, ¿no es cierto? A partir de este año, aquí tengo problema a partir de este año. ¿Y a cuántos años estoy planteando el proyecto? El proyecto lo estoy planteando a 29 años. ¿Qué pasa si el proyecto este es a 20 años? Sucede que las 20 tablas, ¿sí? Sucede que las 20 tablas, ¿sí? Sí, el flujo de caja, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, está en 20 años. ¿Qué pasa? A ver, hagamos la sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa a 25 años? Sucede que el flujo, todas las tablas se me han transformado a 25 años. Y eso es con un truquito del Excel. Yo les aseguro que vean algunos proyectos, ¿no es cierto?, y este truquito no lo tienen. Y uno le dice al economista, oye, ¿qué pasa a 20 años ahora? Va a agarrar los papeles y tiene que todas las tablas hacerlas a 20 años. Obviamente puede tener un software, ¿no es cierto?, que se lo haga. Pero yo aquí puedo cambiar el proyecto, ¿sí?, a 20 años, a 15 años, con estos valorcitos. Puedo cambiar, ¿no es cierto?, la tasa de interés anual del préstamo, ¿sí? Puedo cambiar, ¿no es cierto?, el plazo de pago. Puedo cambiar, ¿no es cierto?, el periodo de gracia. Puedo cambiar, ¿no es cierto?, cada cuánto voy a pagar. Y en línea estoy viendo cómo varía el TIR. Tengo N variables que la empiezo a sensibilizar. Entonces, su pregunta, que usted dice, ¿a partir de qué año? En cada proyecto va a ser diferente. Y por lo tanto, este tema de graficar, uno ve las cosas enseguida. ¿Por qué? Porque si no, uno tiene que empezar a inspeccionar, ¿no es cierto?, 10, 15, 20 tablas, a ver qué pasó en esto, qué pasó en este valor, y le cambio este valor y después veo el valor final. No, señor. Aquí lo que tenemos que hacer es tener estos temas de estos iconos que son sumamente fáciles de hacer en el Excel, ¿no es cierto? Y eso es el gran análisis de sensibilidad. ¿Responde su pregunta? Sí, gracias. Ok. Conclusión de nuevo. ¿Qué es la TIR? Es la tasa de descuento, la tasa de interés, aquella que hace el BAN igual a cero. En otras palabras, el BAN igual a cero quiere decir que no gané ni perdí, ¿no es cierto? Y hice la construcción, supóngase, el negocio lo hice en un día. Clic Enter. Y traje todos los valores futuros, los traje al presente. ¿Qué es lo que hemos visto en la teoría, no? Hemos visto cómo llevo al futuro y cómo traigo del futuro al presente. ¿Sí? Y por lo tanto, traer del futuro al presente hice el negocio, ¿no es cierto? Pero ese negocio del BAN está en función de la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés, aquella TIR, es la que hace el BAN igual a cero y que me va a dar idea de la rentabilidad, del proyecto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer esto? Ahora, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, a ver, vamos a ver, quiero ver lo siguiente. Espérenme.
¿Dónde está el programa de la materia? Para que veamos dónde estamos. Fíjense que prácticamente en la unidad 3, ¿sí? Esto de aquí, faltaría ver estos otros que son relación beneficio-costo, pero es esto, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, periodo de recuperación, valor presente neto de los costos. Entonces vamos a ver al flujo de los costos, le vamos a hacer su TIR y su BAN, la tasa interna de retorno, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Cuál es la relación costo-beneficio? Y el cálculo del costo equivalente de una inversión y el cálculo del costo y la eficiencia de una inversión. Todo esto que está aquí prácticamente lo hemos visto conceptualmente de qué se trata y hemos visto ejemplos. Y si ustedes se fijan, si vamos a la unidad 4, ya es la formulación del proyecto. ¿Cómo se formula un proyecto? Y fíjense que lo que tiene acá es, en la formulación del proyecto, idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño final, ejecución, operación y mantenimiento. Si yo me voy al archivo este que tengo aquí, ¿sí? Del curso este que yo doy, ¿no es cierto? Acá están las definiciones de qué es el proyecto de inversión, qué es la planificación para el proyecto de inversión, qué es la formulación de proyecto, que es lo que nos habla nuestra unidad 4, qué es la evaluación de proyectos, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, qué es la preinversión, y qué es la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño final. Y aquí está el desarrollo de cada una de las etapas de un proyecto, de la idea, del perfil, de la prefactibilidad, ¿sí? de la factibilidad y del diseño final, ¿sí? Acá ya entramos al diseño final de ingeniería y acá entramos a la elaboración del proyecto. Y en la elaboración del proyecto vamos a ver cuál es la estructura que uno ya escribe como definición del proyecto, ¿no es cierto? El estudio de mercado, la actualización, la ingeniería de proyecto, etcétera, ¿sí? Que este cuadro que ya hemos visto, que es cómo se arma un proyecto de inversión, ¿sí? Y después de esto, ¿no es cierto? Bueno, estos son índices, localización, tamaño, ingeniería del proyecto, estructura de la información. Esto ya es una estructura de información de los costos, que ya entramos en temas que deberían saber ustedes, que es presupuesto de obra. Entonces aquí tengo, yo lo conecto con lo que es presupuesto de obra, que es un presupuesto, que es un análisis presupuestario, cómo se calculan los beneficios sociales en costos, etcétera, presupuesto de obra, índice de costo de la construcción, cómo varía, cuáles son las inversiones, o sea que en este curso, ¿no es cierto?, está todo el proceso, ¿sí?, de evaluación de proyectos, y con esto vamos a hacerlo el proyecto que tiene que hacer cada uno, cada grupo de ustedes, ¿de acuerdo? Eso es, pregunta. Pregunta. Inge, ¿podría volver a mostrar cómo utilizó el TIR, por favor? ¿Cómo utilizar el TIR? Claro. Yo tengo el flujo de caja, ¿no es cierto?, que es el flujo neto de caja, ¿sí?, a la cual saqué el BAN con la fórmula y saqué el TIR. Y la fórmula del TIR, ¿dónde está? La fórmula del TIR estaba por aquí. Acá está. Si yo abro esto, voy a hacer una cosa, lo voy a hacer más grande esta celda para que se vea mejor. Bueno, yo no veo muy bien, pero
Entonces, TIR de F810 a K810. Si yo voy a esto, ¿no es cierto?, a la línea 810, que es el flujo de caja. Entonces, a este flujo de caja, ¿no es cierto?, le he aplicado el TIR. O sea, lo voy a volver a hacer aquí, ¿no es cierto? Lo voy a hacer igual o más, ¿no es cierto? Es lo mismo. La función TIR, ¿sí? La función, un momentito, está, no sé por qué esta celda está muy grande. Aquí lo voy a hacer, ya. Más la TIR, ¿de qué? ¿De quién? Del flujo de caja. Flujo de caja, listo. En 17%. Es una función que tiene el Excel. Pero hacerlo a mano es complicado. ¿Por qué? Porque hay que despejar, ¿no es cierto? De esto, igualarlo a 0. Hay que hacer este que es el van, ¿no es cierto? Si este van yo lo igualo a 0, tengo que despejar y. Pero esta es la suma, ¿no es cierto?, de 1 más i a la 1, ¿no es cierto?, el valor final de 1 más i a la 2, el valor final de 1, valor a la 3, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Es la aplicación, por eso es la suma de esta fórmula para este. O sea, que suma. Es suma de este, más este, más este, más este, más este. De despejen y imposible, no lo vamos a poder despejar. Por eso se hace un programa. A mí me tocó hacer este programa hace muchísimos años, que lo hice en Basic, tuve que hacerlo, ¿no es cierto?, por aproximación. O sea, hice un programa en lenguaje Basic. Hoy no necesito porque la función TIR me ha solucionado el problema. ¿Esa era la pregunta? ¿Sí? Sí, gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pero ingeniero, ahí en la tabla que tiene los valores, el valor inicial que aplica con la fórmula, estaba intentando sacarlos, pero no, solo logro sacar el primero, el que es menos 14.150, y el siguiente no me sale, no sé si estoy fallando en el valor de n. A ver, aquí, Ese sí, lo logro sacar con la fórmula. ¿cuál no le da bien? ¿El segundo? Ese, sí, a partir del segundo. Pues, no sé, yo lo revisaré también, a ver si no me equivoco, digamos. Es anual, ¿no? Aparentemente está bien. Pero lo voy a revisar con detalle, ¿ya? Ok, gracias. Lo voy a revisar en una de esas me he equivocado y he puesto un valor mal. Eso suele suceder. ¿Y los demás les da igual? A partir del segundo esto no me da igual. Todo el primero me da igual. Ya, ok, lo voy a revisar. Ok, entonces, esto que hemos visto desde aquí de evaluación, TIR, retorno, todo esto se lo voy a pasar, voy a acomodar esto mejor, voy a acomodar el gráfico mejor, ¿sí? Y les voy a pasar en un archivo, ¿ok? Para que lo tengan. Bueno, estamos sobre la hora, eso es por hoy. Antes de irnos, ¿alguna pregunta? Ok. Si no hay más, nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Adiós.